para que tengamos esta base, ¿verdad? Y así salga por las redes. Así salga el mensaje y al final lleguemos a esta conclusión de que lo que buscamos al venir acá es seguir alimentando no una vida temporal, sino la vida eterna. Amén. Por eso dice el apóstol, aquí el apóstol Juan en el capítulo 5, el verso 3 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. El Señor añada la bendición a esta palabra y que realmente tenga sustancia de vida eterna. Amén. Porque oír discursos religiosos, mi hermanito, eso está totalmente expandido por el mundo entero. Pero tenemos que ya a esta altura hablar con claridad. Que no todo mensaje que sale y que se diga sale de la iglesia cristiana, iglesia esto, iglesia aquello, lleva la sustancia de vida eterna. Amén. Eso tenemos que entenderlo nosotros. Porque si así fuera, cuando el Señor vino, toda aquella gente hubiese sido portadora de la vida eterna. Pero el Señor le dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así. En Él estaba la vida. Amén. Y aquellos leían las Escrituras, pero no habían llegado a esa sustancia de vida eterna. Amén. Entonces, ese es el tema que queremos tratar esta mañana, pero como ya les dije, ¿verdad? Que vi allí en una reseña de un periódico, la noticia no es nada nueva, sino que es un periódico que fue editado, salió en el año 1913, recogiendo una noticia del primer choque que hubo en Caracas. Y en ese choque que hubo ahí, el Universal recogió la noticia de esta manera, dice: un problema que necesita solución. Nosotros lo habíamos predicho, tarde o temprano iba a suceder lo inevitable. Ayer, por desgracia, los hechos nos dieron la razón. A las 11:30 de la mañana, cuando el dios Febo, está refiriendo al sol, estaba en su esplendor, dos de esos vehículos de motor que llaman impropiamente automóviles y que andan por esas calles a 15 y hasta 20 kilómetros por hora, tuvieron un encontronazo nada menos que en el ombligo de la ciudad, en la propia esquina de las Gradillas. El vehículo manejado por el joven Gustavo Sin chocó, si se nos permite el usar este galicismo, con el otro que conducía el ingeniero alemán que fue traído con este objeto por la Casa Blonde de esta ciudad. Este espectáculo casi terrorífico no se había visto jamás en la ciudad, en la capital, y puede afirmarse sin cometer pecado que todo Caracas desfiló por las Gradillas a mirar el estado en que, por justo y merecido castigo, quedaron los dos coches, a tal punto llegó la marejada humana que el gobierno del benemérito general Juan Vicente Gómez, caudillo de diciembre, siempre vigilante de la tranquilidad colectiva, tuvo que sacar la caballería y ocupar los 4 bocacalles de la Plaza Bolívar. Y ahora nos preguntamos nosotros: ¿es esto civilización? ¿Podrá seguir tolerando toda una ciudad que corran por sus calles como alma que lleva el diablo flamígeros aparatos de hierro? Hay todavía tiempo de ponerle remedio al mal. La prensa, como diría el libertador Simón Bolívar, el cuarto poder, ya se ha pronunciado, que también la Iglesia, suprema guardiana de las buenas costumbres, también ha dejado oír su voz. El joven Prevístero fustigó el domingo
en la misa a los que él llamó amigos de las cosas nuevas. Como de esto, dice, se refirió a estos aparatos como aparatos satánicos que comparó al carro de fuego en el que el profeta Elías desapareció con dirección al cielo. Que hable nosotros, que hable la ciencia, que hable el doctor Luis Racetti y diga si un organismo puede aguantar el desplazarse a 20 kilómetros por hora. Que hablen los químicos, porque al usar gasolina no estaría también colocando a la ciudad en un peligro de que se convierta en una llamarada. Eso usted le da risa, ¿verdad? Pero eso, en aquel entonces, ese tipo de progreso tenía un rechazo en el momento en que aparecieron esos planes. Y eso lo quiero relacionar con la palabra de Dios que viene en cada generación. Dios en cada generación trae un mensaje. Para cada edad Dios envía un mensaje. Y cuando Dios envía ese mensaje es algo nuevo a lo que se había dicho anteriormente. De allí el rechazo, así como usted dice, es un rechazo de un carro que andaba 15 a 20 kilómetros por hora. Eso era algo novedoso en aquellos días. Eso era algo muy tremendo. Y fíjese bien que desfiló toda la ciudad para ver el choque que hubo allí. A 15 kilómetros por hora. Una velocidad endemoniada según el tipo. 15 kilómetros por hora. Debe ser monte un carro y dice, no, yo voy a ir a 15, se va. No aguanta la presión. Ese es para que usted se dé cuenta de cómo el hombre va avanzando en ese progreso, ¿verdad? Entonces, pero el de la prensa, el que redacta la noticia, dice que se pronuncie la ciencia, que hable el doctor, que hablen los químicos, porque tiene que hablar también el que conoce el peligro de la gasolina, que hablen todas estas personas. Y cuando Dios envía un mensaje, siempre se le exige al religioso que se pronuncie, que diga, que hable, qué es lo que opina de ese mensaje. Y muchas veces la gente quiere esconderse, yo no, pero de todas maneras ahí está la palabra para que tome una decisión. Amén. El hermano Blas dice que cuando el Señor estuvo allí en la escena, las membresías le pedían a sus líderes religiosos que dijeran algo acerca del Señor, que les dieran su opinión. Y fíjense bien que la opinión de ellos fue que ese milagro que hacía el Señor era por causa de Belcebú. Y yo digo, cada vez que Dios envía un mensaje, se requiere entonces que hablen los que tienen como dicen, esa autoridad para hablar, que hablen los religiosos, que son los que siempre están leyendo la Biblia. Que hablen los que hablan el supuesto evangelio, que digan y se expresen acerca de esa palabra. Que den su opinión, que hablen, pero que no digan, no, yo no digo nada, yo no sé qué hacer. Y siempre los hay. Las personas que no saben, por el hermano Abraham dice que cuando el Señor entró allí en Jerusalén, el día del cumplimiento de la palabra, cuando dice que el rey estaba entrando a Jerusalén en ese burrito, dice, los que estaban de acuerdo, los que estaban en la línea de la fe, en conocimiento de lo que estaba sucediendo, dijeron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, amén. 10% de la multitud estaba aclamando al Señor y victoriando la entrada del Señor triunfal allí en Jerusalén, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Pero, ¿cómo que llaman eso? A toda voz. Estaban proclamando allí al Señor y anunciando quién era. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. La otra parte, la mayoría dijeron, ¿por qué no dices a tus discípulos que guarden su paz? Que no proclamen, que no hablen esas cosas. Y el tercer grupo no sabía si para acá o para allá. Los indecisos siempre. Como dirían los políticos, los ni para allá ni para acá. Pero aquí es imposible mantenerse en una posición neutral. Cuando la verdad se presenta, tú tienes que decir sí o no. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, cuando se le presente esa verdad, será condenado. Amén. Pero no hay entonces
ese lugar de, dicen, media tinta y ese lugar neutral allí. Entonces, realmente vemos allí que cuando viene la palabra, en cada edad cuando viene la palabra, como dice este sacerdote para aquel entonces, miren la luz que podía tener en sus sermones, que él está haciendo referencia de que esto era similar a ese aparato satánico donde Elías, ¿están viendo la contradicción? Desapareció con rumbo al cielo. Ahora un aparato satánico conduciendo a un profeta de Dios al cielo. ¿Ah? Eso es lo que realmente se necesitaría, tener cero entendimiento, cero discernimiento, que haya un aparato satánico conduciendo a alguien que va rumbo al cielo. Oye, hermano, y este está, haciendo saber que aún la iglesia, que es la suprema guardiana de las buenas costumbres, probablemente cuidando las almas, entonces había hecho ese pronunciamiento. Yo digo, Dios mío. Entonces dice que hable, porque ya la iglesia habló, la prensa lo habló, que hable la ciencia, que hable el químico, que hablen todos por esa cosa nueva que se estaba presentando allí en Cana. Una cosa nueva. Ahora yo quiero leer lo que dice el profeta respecto a lo que es el progreso. Dice el hermano Branham: el progreso que el hombre natural ha logrado aquí en la tierra, dice, han estado precursando los progresos espirituales que Dios ha realizado mediante su iglesia. Así como el hombre en lo natural ha logrado un progreso, fíjense bien, y estos carros con una velocidad de 15, 20 kilómetros, sin embargo estos carros estaban sustituyendo a la carreta. Estaban sustituyendo a la carreta tirada por caballos. Y eso era un rechazo para aquella gente que por tanta cantidad de años había usado su coche tirado por caballos. Y ahora llegar estos aparatos de hierro, oh hermano, será como digamos algo inaceptable. Eso era algo que realmente no podía ser aceptado en la sociedad, de que sustituyeran la carreta, el cochero que siempre venía hablando allá con sus, ¿cómo llama ese? ¿Cómo que dicen eso? En la mañana, sus versos, sus cosas, su poesía, y bueno, y la gente imagínate acostumbrada a eso, y ahora carros allí con un ruido, un motor. Oye, hermano, aquella gente estaba acostumbrada a los cascos de los caballos. Ya viene el cochero, ya viene el fulano, y ahora, hermano, eso es una cosa muy tremenda para la época. Yo lo quise leer, no porque era la curiosidad, es porque el mismo cura dijo, amigos de las cosas nuevas. Y es que estoy diciendo que el evangelio siempre será, por como digamos, disposición de Dios, siempre será algo nuevo en cada generación. Amén, amén. Hace 2000 años cuando el Señor vino, dijo, no se puede poner vino nuevo en cuero viejo. ¿Por qué? Porque lo rompe. Lo rompe. Entonces, ¿qué estaba dando a entender? Que aquella palabra que él estaba trayendo no podía entrar en aquellas viejas tradiciones. Amén. No hay compatibilidad del mensaje revelado de Dios para la hora con tradiciones y costumbres de hombres. Amén. Amén. No hay compatibilidad. Entonces, cuando viene un mensaje revelado por Dios, es una cosa nueva. Entonces, que el hermano Cardona en su mensaje dice, la revelación ofende y escandaliza. Ahora dice, un progreso como ese para aquel entonces, porque ya fíjense bien hasta dónde ha avanzado la ciencia y la tecnología a esta altura, que si se habla de un vehículo que solamente puede andar a 15 a 20 kilómetros por hora, dice, oye, qué ridículo en este tiempo. ¿No? A 106 años, pues fue en 1913 que causó ese asombro allá. Y sin embargo la tecnología sigue avanzando, el progreso sigue avanzando a pesar de la oposición de estas mentalidades que están aquí. Porque siempre tiene que haber ese tipo de mentalidades para rechazar las cosas nuevas. Amén. Cosas nuevas yo te enseñaré, dice la Escritura. Amén. Dios siempre mostrando las cosas nuevas que están en Él. Amén. Y en este tiempo es cuando Dios ha abierto la Escritura
hermano, pero no ofenda, lo que creen en el mensaje del profeta, eso están al día, no, hermano. Y van quizás en un vehículo, pero a 15 kilómetros por hora, para llegar a las verdades a las cuales al final también tendrán que llegar. Al final también tendrán que llegar si en la misericordia de Dios se les revela la palabra. Porque les voy a decir una cosa, rechazar el progreso en aquel entonces, de qué beneficio es que toda la ciudad dijera, aquí no entra un vehículo, aquí no entra. Imagínense ustedes, sería rechazar entonces el progreso que el hombre había logrado. No, a mí no me den una plancha que sea eléctrica, yo quiero seguir con mi planchita que la caliento. No, hermano, el primitivismo, todas esas etapas, hermano, tiene que darle paso a la civilización, tiene que darle paso a la tecnología y eso es inevitable. Entonces, cuando Dios está revelando la palabra, es inevitable. Esta palabra tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Amén. No solamente a los rincones del país, sino al mundo entero esta revelación tiene que llegar. Amén. Y cuando la revelación llega, tiene que haber el pronunciamiento del religioso, del ateo, de quien sea, a quien se le presente la palabra, él tendrá que tomar una decisión. Amén. Siempre Dios lo coloca de esa manera. No es que la gente puede eludirse, ay, no, yo no me meto en eso, yo no, que cuando dice Pilato allá, cuando dijo, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Le digo, voy a lavarme las manos, porque lo que ustedes hagan esa es cuestión de ustedes. Oh, hermanos, eso no era cuestión de ellos. En él también cayó esa responsabilidad. Amén. En él también cayó la culpabilidad de hacer lo que hizo y fue culpable por lo que hizo. Porque cuando la verdad se presenta, tú tienes que decir, sí acepta esa verdad o no la aceptas. Pero no te puedes lavar las manos. No podemos lavarnos las manos cuando tenemos la verdad de Dios acá. Cuando el asunto es de vida eterna, tú no puedes jugar con eso. Ay, no, yo no quiero esa religión, yo no quiero esa vida. No me gusta así de la manera que usted la presenta, la vida eterna. A mí me gusta la vida eterna de otra manera, otra presentación de la vida eterna. Pero la vida eterna viene de la manera que Dios la presenta. Amén. La vida eterna en los tiempos de Juan el Bautista consistía en que la gente obedeciera a Dios tomando ese bautismo. Amén. Pero por cuanto Juan no tenía buenas ropas, ni tenía buenos modales a la hora de comer, no era el personaje, digamos, ideal para presentar un mensaje que fuera el precursor del Mesías. La gente rechazaba al mensajero y al rechazar el mensajero rechazaba el mensaje también. Amén. Pero lo que hizo el Señor, reivindicar lo que era, vindicar lo que era el mensaje de Juan. Amén. Dios, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o del cielo? Y la gente, si decimos de allá, ¿por qué no obedecimos? Y si decimos de los hombres, la gente tiene a Juan por profeta. La gente siempre está puesta allí, intencionalmente puesta por Dios para que tome una decisión de tomarlo o dejarlo. Hermano, mi hermana, Dios no está jugando porque esto es vida eterna. Amén. En aquel día el Señor no vino para darles un discurso y se sintieran bien por un buen rato, que se sintieran como hay hoy en día religiosos que están entreteniendo a las multitudes, haciéndolos reír y burlándose del mismo evangelio. Yo no sé cómo no hay gente en toda una multitud de personas que rechace ese tipo de lenguaje que lo que hace es burlarse de los siervos de Dios. Burlarse del evangelio y con eso tienen entretenida toda una multitud. Todos ellos serán culpables también. Amén. Estos hacen mofa de lo que dijo Pedro, de lo que dijo el otro, de lo que... Hermano, ¿en nombre de quién? En nombre de una supuesta, digamos, religión. Una nueva religión, una nueva forma de interpretar moderna. Ellos se dan cuenta, Dios fue. Amén. Y hay esas multitudes que supuestamente se van a alimentar ¿de qué? De basura humana. Así es. Y de eso está lleno las redes. De gente con unos discursos religiosos, pero es para hacer reír a la gente, para hacer comicidad con las cosas de Dios, para burlarse de las cosas de Dios. Hermano, y cómo es que esta gente también pagada para que hablen estos discursos que entretengan multitudes de personas, que ganan millones de dólares por hacer lo que hacen, ya tienen sus premios por su maldad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios no está jugando con esto. Este es un asunto de vida eterna. Amén.
Dios en cada generación se está presentando para que tú o lo tomes o lo rechaces. En cada generación Dios se está presentando. Voy a leer aquí como algo que dice el hermano Branham respecto a Cristo en las edades. El hermano Branham dice: Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias de todas las edades. Aquí no hay excepción. Cristo se está presentando diciendo, dice el profeta: yo soy la palabra. Hablando de Cristo, dice: yo soy la palabra, dice el Señor. Si quieren la deidad en su medio, bien, si quieren a Dios en su medio, entonces reciban y den bienvenida a la palabra. Nunca dejen que nada o nadie se interponga entre ustedes y esa palabra. Esto que les estoy dando, entre paréntesis, la palabra, es una revelación de mí mismo, porque yo soy la palabra, recuerden. Amén. Mi hermano, Cristo es la revelación de la palabra. Amén. Cristo no es ese concepto del personaje histórico que vino hace 2000 años. Cristo es la palabra que revela el Espíritu en cada una de las edades. Amén. Amén. Sí, sí. Y este mensaje implica que cada vez que Dios revele su palabra, será un mensaje nuevo para esas generaciones que han estado ahí. Amén. Ahora, que lo que ha sostenido siempre la forma religiosa antigua, cada vez que viene un mensaje nuevo, es algo, como digamos, impactante. No lo pueden recibir, siempre habrá un rechazo, así como rechazaron, como digamos, el uso del vehículo cuando se presentó allí por primera vez, ¿verdad? Entonces, si aquellos, dice, el previsto los consideró Dios, los amigos de las cosas nuevas, y hermano, que usted pueda ser contado entre los que verdaderamente aceptan las cosas nuevas, pero de parte de Dios, es una bienaventuranza. Amén. Amén. De que usted pueda incorporarse al pensamiento de Dios y no rechazar lo que Dios está diciendo en su momento. Amén. Porque a medida que avanza el tiempo, Dios entonces, así como el hombre en lo natural ha logrado un progreso, el Espíritu también marca la pauta en cuanto al progreso que la iglesia debe alcanzar. Amén. Amén. Y cuando hablamos de Cristo, hablemos de la palabra revelada en la edad. Amén. Lo que Dios está revelando en la edad. Porque allí es donde está la vida eterna. Sí, señora. Yo sé que la gente no nota la diferencia. La gente dice: no basta con que me hablen de la Biblia. Pero hemos sido bien claros con esto. Dios, cada vez que envía un mensaje, Dios lo respalda. Y con ese mensaje no solamente va el mensaje que trae el predicador, sino que ese espíritu se mueve con esa palabra. Amén. Recuerden lo que dice la Escritura: el Padre y yo, uno somos. O yo y el Padre, uno somos. O sea que la palabra y el Espíritu obran juntamente. Amén. No puede, si es una palabra, si es un mensaje de Dios, el Espíritu de Dios también está moviéndose con esa palabra. Amén. Amén. Para vindicarla, para confirmar, porque el creyente que reciba esta palabra también está recibiendo el aliento de vida que procede de esa palabra. Amén. Dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Amén. Porque juntamente con recibir esa palabra está recibiendo el aliento de vida eterna. Amén. Eso que la palabra dice: recibir la palabra significa dejar de ser una criatura de tiempo para ser una criatura de la eternidad. Amén. Entonces, ¿en dónde está la vida? La vida está en la palabra. Pero no la palabra que Dios envió para la generación anterior, no la palabra que Dios envió para los tiempos de Noé, porque de qué le serviría a usted que diga: hermano, y la cuestión del diluvio fue cierta. Ya no tendría ninguna razón, ¿verdad? Hermanos, está comprobado que el mensaje de Moisés estaba 100%, pero vindicado por Dios. Entonces, ya usted no puede ingresar para decir: sí, yo creo eso. Ya el mensaje de Noé tuvo a sus escogidos, que solamente fue su familia. El mensaje de Moisés tuvo también a sus elegidos en su momento. Y cada mensaje que Dios envía tiene un número determinado de creyentes. Amén. Dios usa los números. Si no fuera así, imagínense, usted dice 12 discípulos. Dios no diría: no, cualquiera es discípulo. No,
12 discípulos escogió. Y cuando uno que no era, porque era hijo de perdición, era hijo del diablo, cuando hizo lo que tuvo que hacer, entonces vino la sustitución para que siguieran siendo 12 apóstoles. Amén. Vino la sustitución. Los apóstoles escogieron a Matías, allí echaron suerte y dice, no fue la escogencia de Dios. Dios tomó a Pablo para sustituir ese lugar que había dejado desierto por la muerte de Judas Iscariote. Amén. Entonces, cada vez que Dios envía un mensaje, Él sabe cuántas personas van a adherirse a ese mensaje. Amén. Cuántas personas van a creer ese mensaje. Por eso que esto no puede ser forzado. El mensaje sale y ya Dios sabe quiénes son los que son compatibles con esta palabra. Amén. Él sabe dónde los tiene. Si hay una persona todavía allá en la selva, Dios sabrá a través de qué medio hacerle llegar la palabra a la cual Él debe incorporarse también. Amén. Entonces, así ha venido la vida eterna, porque la única manera de tener vida eterna es que usted sea parte de Dios. Amén. Y como Dios es la palabra Dios la revela para ver quiénes son los que forman parte de Él, parte de su palabra. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Este no es un asunto de favoritismo, que entró aquí, me parece que la hermana me parece que cae bien y usted ya está aquí, ya no está en el libro. No, sino que Dios revela su palabra. Amén. Amén. La da a conocer. Y cuando la da a conocer en su alma, si hay representación de Dios, dice, yo creo esa palabra. Amén. Y eso confirmaría de que usted es parte de la palabra también. Es parte de Dios. Y al ser parte de Dios ya es indestructible. Ya la acción del tiempo ya no puede hacer nada. Amén. Y el tiempo sigue avanzando y a medida que avanza el tiempo, nuestros cuerpos van sintiendo el efecto. Pero hermano, va a llegar el momento en que cuando haya ese cuerpo glorificado, el tiempo no tendrá ningún efecto sobre él. Y es más, yo creo que se perderá completamente la noción del tiempo, porque esto regresará a la eternidad. Aunque yo le digo, la eternidad, siempre lo he dicho, no excluye el tiempo. Porque el ser eterno, cuando empezó la creación, empezó con medidas de tiempo. Dice, el primer día, el segundo día creó esto, el tercer día, hasta que llegó el día del reposo también. Amén. Ahora, para Dios, como ya sabemos, un día, como dice, es 1000 años. 1000 años para nosotros, un día para el Señor. ¿Qué les parece? Ahora, si nosotros metemos en esos misterios de Dios, hermano, Dios mío, ¿cómo es esto? Porque la gente dice, y eso lo puede usted ver, que la velocidad está sujeta, digamos, el tiempo está sujeto a la velocidad. Y a medida que los cuerpos adquieren velocidad, el tiempo se hace más lento. Usted ve que si usted agarra aquí un avión que lo tire allá, es decir, allá en San Antonio, hemos agarrado aviones de Maracaibo a San Antonio, 35 minutos nos lleva. Igualito, 35 minutos, todavía el cuerpo no ha cambiado ni igualito. Pero si usted se va en un carro, en una bicicleta, ¿cuánto le lleva? Un día completo. Ahí sí ha tenido ya el cuerpo alguna, ya tener que hacer necesidades, ya tenía que hacer. Dígame si se va bien, le sale bajo, todas esas cosas, porque el tiempo, fíjense bien, a medida que se adquiere la velocidad, el tiempo se dilata, el tiempo entonces se hace más despacio. O sea que no ha pasado el tiempo. Ahora dice, si una persona anda a la velocidad de la luz es la eternidad, porque Amén. no hay manera de marcar tiempo a una velocidad de la luz. Amén. El tiempo no habrá pasado. Si andamos a la velocidad del pensamiento, como dice el hermano Branham, el tiempo no habrá pasado. Amén. Entonces se perderá esa noción del tiempo que ahora, como la tenemos ahora, del tiempo natural, de contar las horas, porque realmente eso son los misterios de Dios. Amén. De cómo Dios ha venido desarrollando todo esto, y nosotros todavía estamos aquí en pañalitos, como dicen, pero por gracia de Dios ya hemos entendido lo que es la vida eterna. Amén. Amén. Ya hemos podido discernir que la vida eterna no es meterse en una iglesia y tomar allá y ser una membresía, sino oír la palabra. Amén. Y todo el mundo no tiene el privilegio de oír la palabra, sino oír algo que se parece a la palabra, algo mezclado, algo que está entremezclado, pero no el Evangelio de Dios. Así es. Amén. Y eso que están aquí en las redes, entonces, las iglesias, las membresías, y tenemos millones de qué. El Señor, cuando habla, no habla de millones, habla de manada pequeña. Amén. Habla de que Él estará donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Amén. Y no es para indicar que aquí somos poquitos, no, sino que eso es lo que Dios ha dicho
un grupito pequeño, los que reciben las cosas nuevas que Dios está revelando. Amén. Los amigos de las cosas nuevas. Yo digo, Dios revelándose aquí en su palabra y entonces la gente rechazando de una manera involuntaria, se puede decir inconsciente, está rechazando al mismo autor de la Biblia. Amén. Porque Cristo está en la palabra que está siendo revelada. Amén. Amén. Cristo no está en los templos, Cristo está en la palabra que Él mismo está revelando. Amén. Por eso que dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, porque dentro de esa palabra que Él está dando a la iglesia se está moviendo el Espíritu Santo. Amén. A mí no me importa que echen el chiste de cuántas membresías y tantas cosas, si no están al tanto de lo que Dios está revelando, de lo que la Escritura prometió para este día, y están desconectados de esas Escrituras, están desconectados de Dios. Amén. No importa cuántas señales hagan. Así es. Porque he visto ahí que ponen una fila y como efecto dominó, le toca a uno y caen toditos al suelo. Dios no es Dios de exhibicionismo de ese tipo, hermano. Así es. Eso es ilusionismo, esas cuestiones mentales. Amén. Amén. A ver si podemos decir que es psicología, ¿cómo se llama? Hipnosis. Cosas que tienen que ver con la mente, porque la mente no se ha desarrollado en todas sus capacidades, pero ella tiene esa capacidad de hipnotismo, de todas esas cosas, de control mental. Así es. Amén. Vi un video donde estaba el hombre haciendo reír a carcajadas a todo el que toca y tocó una que estaba allí que no estaba en el mismo espíritu y le pareció que ¿por qué no? Y a mí no me vas a controlar. ¡Ay, qué ves! Esta noche no va a dormir tranquila porque rechaza. Porque está rechazando el show que estaba haciendo. Una sola persona entre una multitud, a mí no me vas a controlar de esa manera. Así es. Porque todo el que tocaba, riéndose la risa santa de Dios. Por favor. Si conocieran el Espíritu Santo, se darían de cuenta que el Espíritu Santo no viene a la escena para esas boberías. Amén. Amén. El Espíritu Santo no viene a la escena para echar chistes, hacer reír a una membresía, viene a hablar de salvación. Amén. Viene a revelar las cosas nuevas que la iglesia debe saber. Amén. Pero a esas cosas nuevas es que hay un rechazo. Y el predicador que está cómodo dice, no me interesa a mí, ya yo estoy bien con lo que tengo, con el mensaje, mis hermanos están felices con lo que yo predico. Ellos cumplen con los diezmos, eso es lo más interesante, hermano, que cumplan con estas ofrendas. Vengan y siembren y sean siempre prósperos. Hay una prosperidad. Y hay una prosperidad que va más allá de lo que es la prosperidad material, que es la prosperidad espiritual. Amén. Que tú sigas progresando, así como el hombre ha progresado en la natural, también tú como iglesia prosperes espiritualmente. Amén. Esos progresos que ha logrado, dice el profeta, el hombre en lo natural aquí en la tierra, solamente están precursando los progresos espirituales que Dios ha realizado mediante su iglesia. Amén. ¿Cuál es esa iglesia que ha progresado? La iglesia que lee, la iglesia que ora, la iglesia que oye la palabra. Amén. Amén. No es esa iglesia cómoda, no es esa iglesia que está allí solamente mirando a ver cómo vive en más y más, como digamos, en comodidad y suntuosidad y todas esas cosas. Así es. Que solamente están mirando al mundo. Ay, fulanito sí tiene, fulanito. Oh, hermano, esa no es la iglesia del Señor. Amén. Amén. La mentalidad de la novia no es una mentalidad, como digamos, de material. Amén. La mentalidad de la iglesia, la mentalidad de la novia es algo espiritual. Amén. Yo sé, si Dios le pone a usted la revelación de la palabra, que para mí es el más grande tesoro que pueda haber, lo demás, añadiduras, yo diría las maravillas, Dios se las concede también. Y si no las concede, usted estará satisfecho con lo que Dios le ha revelado. Amén. Tenemos el ejemplo de Pedro. Dios, al hombre que estaba allí pidiendo allá a la puerta del templo, ¿verdad? Dijo, no tengo ni plata ni oro. O sea, no había emisión de billetes en aquel entonces. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero de lo que tengo te doy. Amén. Ahí estaba el Amén. tesoro espiritual. Amén. De lo que tengo te doy. Oh, bendito el nombre del Señor. De eso es que la iglesia necesita, de los bienes espirituales. Amén. No es exhibir, andar en estos lujos, andar en aquello que es tremendo lo que la hermana, el hermano. No, está bien que lo tenga, pero como una añadidura, no como el fin de todas las cosas. Amén. Amén.
Pablo decía, yo sé que tengo bastante, yo sé que en abundancia, yo sé que no tengo, pero yo, en ambos casos yo sé vivir. Amén. Sé vivir en estrechez y sé vivir en abundancia. Así es. Dice, pero sí sé una cosa, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Él sabía que este cuerpo débil, esta casa pestosa, como leyó el profeta, en esta casa estaba depositado el más grande tesoro. Amén. La revelación de la palabra de Dios. Amén. No puedes tú hablar de Jesucristo sin hablar de la revelación, Amén. sin hablar de las cosas nuevas. Porque justamente lo que caracteriza a Jesucristo o lo que identifica a Jesucristo es la revelación de la palabra. Amén. Esas cosas nuevas que el hombre religioso rechaza y que el hombre que vive en el confort, en la comodidad, también las rechaza. Así es. Y Amén. yo digo, lo más tremendo de todo esto no es que solamente la rechace allá del religioso viejo que ya viene ya de tradiciones, que solamente es un repetidor de las tradiciones de los ancianos, sino de creyentes de este mensaje también, que han entrado en esa, como digamos, en esa manera displicente de no escudriñar lo que ha dicho el profeta de Dios. Así es. Y son muchos los casos que he dicho, ay, anda hermano con una doctrina, con un espíritu malo, un espíritu satánico, me están diciendo cositas así tan sencillas. Porque estoy diciendo que hay una edad de la novia. Y digo, ¿por qué sale ese comentario? Por no escudriñar lo que dice el mensaje. Amén. Amén. Porque yo no soy nadie para estar inventando cosas que no hayan sido ya reveladas por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces cuando digo, ¿por qué pasa eso? Por la displicencia. Porque hay holgazanería. ¿Por qué no buscan el mensaje y leen dónde el profeta está identificando el tiempo que está viviendo como la edad de la novia? Así es. ¿Por qué no lo buscan? En aquel tiempo solamente se dedicaron a rechazar al Señor y hablaron mal del Señor todo lo que pudieron. Y es lo que le digo, escudriñad las Escrituras. Escudriñen el mensaje para ver si lo que se está sucediendo no es lo que ya está escrito allí. Amén. Es la comodidad, el confort en que está envuelta la gente de hoy en día, que están mirando solamente hacia otros programas. Amén. Está bien que la hermanita cante en la iglesia y tenga ese don de Dios para cantar maravilloso, pero hoy la gente lo que está dedicada es a comprar entonces los instrumentos musicales, solamente a domesticar las voces para tener los cánticos. ¿Y dónde está la revelación de la palabra? Ignorantes completamente de la revelación de la palabra. Amén. Amén. El pastor, bueno, mi templo, entró en la competencia que hay por presentar el mejor templo. Y la revelación de la palabra no está. No hay tiempo para la revelación. Como dijo un predicador, lo mío es sencillo. Yo voy a que la hermanita siempre tenga aquí bien cerradito, bien abrochadito aquí arriba, y que cargue la falda aquí abajo, tal cosa, y que no, bueno, que no se exhiba. Pero lo de mí, yo no me meto con esas cosas. Hermano, ¿quién lo mandó a predicar entonces? Amén. Si una persona no predica la revelación de la palabra, no está predicando a Cristo. Amén. Porque Cristo es la revelación de la palabra. Amén. Es lo nuevo que Dios está trayendo para esta edad y es lo que va a hacer entonces que la fe de la iglesia, la fe de la novia sea incentivada, Amén. sea estimulada a seguir hacia arriba. Amén. Yo oigo un predicador decir, a la gente la hacían correr a los altares diciendo que ya Cristo viene pronto. Y metían miedo por eso y la gente, voy a entregarme al Señor porque ya Cristo viene y todo va a arder y todas esas cosas. Y el hombre haciendo burla, dice, yo sé que si Cristo viene, pero yo no quiero que venga, yo no quiero que venga. Predicador, qué palabra tan estimulante. Y de eso está lleno el mundo, de ese tipo de predicadores. Que son unos mercenarios, ¿cómo es que llama eso? Mercaderes del evangelio. Amén. Mi hermano, mi hermana, Dios está hablando. Hay una iglesia que tiene promesa de Dios para irse. Amén. Pero antes de irse no puede pasar por alto la primera etapa, que es la revelación de la palabra. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Quieren irse con el Señor en el rapto. Esa es la tercera etapa. Pero no quieren pasar o no quieren vivir la experiencia de la primera y segunda etapa. Así es. Antes decía
decíamos, cuando el Señor venga, todo como digamos un solo evento. Pero cuando viene el profeta William Branham, digo, son 3 eventos que hacen la venida del Señor. Amén. Es la aclamación, que es la revelación de la palabra. Amén. Es la voz del arcángel, que es la resurrección y transformación de los que estemos vivos para ese momento. Amén. Para que venga entonces la tercera etapa, que es el levantamiento, el sube acá de la iglesia. Amén. Pero solamente queremos ir por el Señor y pasar por alto la primera y la segunda etapa. Mi hermano, para estar en la segunda etapa tienes que primero recibir la primera etapa. Amén. Porque rechazando la revelación de la palabra, tú no puedes formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Primero, la primera etapa es la revelación de Jesucristo. Cristo dándose a conocer como la palabra. Amén. Y esa palabra revelada es la que está siendo rechazada involuntariamente o inconscientemente, sin saber que están rechazando al Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿quién dice con el Señor? Hablan de lo que hablan de esta palabra, porque a mí me ha tocado sacar de allí lo que estaba escrito y que por 50 años estuvo allí, engavetada. Esas verdades que están ahora saliendo a la luz. Me ha tocado, alguien tenía que tocar. Es como el hermano Branham, yo no me acuerdo a nivel de profeta, pero la gente dice, no, ¿cómo puede ser un profeta americano, un profeta yanqui? No, hermano, es que si hubiera sido un chino, es donde Dios tenía predestinado al hombre para que hablara estas palabras en esta generación. Si le tocó a los Estados Unidos, le tocó a los Estados Unidos. ¿Y qué? Ese es Dios. Pudo ser de cualquier otra nacionalidad. Y los hijos de Dios no tienen problema, sea de la nacionalidad que sea y de la ciudad de donde salga. Porque al mismo Señor lo cuestionaron en aquel día, aún hasta del nacimiento y de donde provenía. Porque aquel hombre que era un discípulo de Dios, pero por las enseñanzas que había recibido, y es que de Nazaret puede salir algo de bueno. Y estaba cuestionando aún hasta la santidad o la clase de vida que se vivía en Nazaret. Estaba cuestionando eso. La familia del Señor. Y esto, cuando vengan decían, no saben, pero este sabemos, aquí están los papás, la mamá, y sabemos, y conocemos sus hermanos. ¿Cómo puede este ser el Hijo de Dios descendido del cielo? Esto no puede ser así. ¿Sí? Entonces, cuando viene el hermano Branham, la gente cuestiona porque si, dígame que aquí en Venezuela se ha creado, se puede decir, como digamos, un rechazo hacia lo que es la nación de América, lo que es Estados Unidos y la nación de Israel. Que hasta aún los mismos cristianos dicen, oye, pero que a uno le cuesta creer que Israel sea el pueblo de Dios, hermano. Por lo que están escuchando en contra del pueblo de Israel. Y yo digo, si no lo entienden, no lo entienden. Pero recuerden que el pueblo que tiene promesa de Dios originalmente es el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y fue llamado por mucho tiempo el pueblo de Dios y seguirá siendo el pueblo escogido por Dios. Amén. Amén. Que no todo Israel será elegido, es otra cosa, pero de allí de esa nación sale ese grupo de escogidos de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces hay el mal sentir, no, que no puede salir de allá, no puede ser, y que de Israel, a mí me dijo un árabe, Israel no existe. Bueno, para ellos, pero Israel está bien. Lo que existe es el sionismo. No hay muerte de esos 6 millones de judíos. Están todos apilados los esqueletos de todos esos que mató Hitler en su tiempo con los secuaces. Que Hitler no hizo solamente, sino las órdenes que impartió para que mataran a todos esos 6 millones de judíos. Y que entonces en esos campos de concentración y todas esas tumbas que hicieron, todas esas túneles, cosas que hicieron, fosas, como dicen, fosas comunes. Entonces metieron esa cantidad y los hermanos apilados. No, eso es mentira, eso es propaganda. Propaganda, Señor. Por eso es que dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Están apilados ahí en montones de cuerpos ahí, y aún los cadáveres vivientes que dejaron a esta gente. Esa es mentira, hermano. Entonces, negar la realidad. ¿Hasta dónde llegamos nosotros con esto? Rechazar las verdades de Dios cuando nos son presentadas para creer. Si no las crees en el momento que Dios te las presenta, te va a suceder algo. Creer toda la mentira. Toda la mentira del diablo.
dice el Señor Jesucristo, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibís. Pero otro vendrá en su propio nombre y a éste recibiréis. Al Señor fue rechazado en el momento de presentarse ya conforme a la profecía, pero cuando fue el Papa a la Palestina, ya en 1964, creo, allá lo recibieron, no lo dejaron pisar tierra, sino que le extendieron la alfombra desde el avión hasta donde iba a entrar. Y que la cama estuviera, que no tuviera ni siquiera una jugadita y una nada, sino que estuviera para el santo. Hoy en día, conociendo la revelación de Dios, sabemos que todo el que invirtió en eso fue la peor inversión, porque ese es el anticristo. Es el anticristo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, amén. Vino la verdad y la rechazaron. Pero vino la mentira, y la aceptaron. Porque cuando una persona, dice el profeta, rechaza andar en la luz, ya no le queda otra sino caminar en la oscuridad. Amén, amén. Las verdades de Dios han sido traídas a esta generación porque el Señor dijo que serían presentadas en esta generación. Serían las cosas nuevas que la iglesia estaba esperando y necesitando para irse con el Señor. Amén. Porque mire, mi hermano, este mensaje no es para que usted se entretenga y viva una vida religiosa, sino para que se apareje. Amén. Y Dios en su misericordia ha dado el tiempo de que usted se apareje. Amén. Y yo no le voy a decir a usted lo que está mal con usted, porque es de su propio espíritu lo que le dice que está mal en usted. Amén, amén. Es Dios haciendo funcionar su conciencia de lo que le está diciendo que está mal. Amén. En su lenguaje, en su manera de pensar, en su manera de vestirse. Es Dios el que le va a decir a usted lo que está mal con usted. Amén. No es el hermanito que tiene que andar casado. Mira el hermano allá y mira el hermano acá. ¿Y que estará mirando? No, hermano. Yo no soy ninguna persona para estar monitoreando a nadie. Pero la Escritura dice claramente que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará al día de Jesucristo. Amén, amén. Te va a entrar en ese grado de entendimiento de Dios, en la sencillez de la palabra, porque hay unos que me acusan de que yo no predico esa amonestación que te caiga a palo limpio. Ay, hermano, es flojo, ¿verdad? No predica un mensaje que sea, pues está acostumbrada, ya la esclavitud. Cuando una persona se acostumbra al palo, al fuerte, ya se acostumbra a ese tipo de disciplina. Yo sé que una persona que como se convierte en un masoquista y dice, yo no me he pegado. Le hace falta que le peguen. Le hace falta que le den con la vara. Pero el Señor dijo que cuando habla de ovejas, lo que necesita es que se les instruya. Hermano Brown dice que cuando la oveja ya conoce lo que es la voz de Dios, como dice el buen pastor es el Señor, conoce esa voz, a esa voz sigue. No es que me da palo, por eso no me meto con esto. Hermano Brown dice que hubo la experiencia de un pastor que atravesó por un mercado de la ciudad, de una ciudad de esas, donde había exhibición de todo tipo de frutas y cosas que pueden provocar en los animales. Y aquellos animalitos seguían a donde iba el pastor y ni siquiera estaría hasta la manzana que se olvida meterme con eso, porque ellos iban siguiendo a su pastor. No era para ni cuidado, no, ¿quién se mete en un mercado con un tipo de animal tan rebelde como ese? Destrozan todo el mercado, destrozan todo eso y se comen toda esa fruta. Imagínense quién hubiera vuelto todo eso. Y estaban entrenados para pasar por donde había toda esa cantidad de fruta y sin meterse con nada de eso, siguiendo a Dios. Sigue la palabra. Usted lo que tiene que ser entrenado para seguir la palabra, dice, y entonces no prestarle atención a lo que diga el extraño. Amén. A lo que le diga contrario a la palabra, no le preste atención. Amén. Dios le habla por medio de la palabra. ¿Pero qué me dice el hermano directo? Hermana, que usted se metió ayer y usted estaba con... hermano, por favor, eso no es mi mensaje. Y yo le digo, mire hermano, el que escuche el mensaje que predica el hermano Lito, ese no es mi estilo. Porque hay unos hermanos que les gusta el morbo. Y yo soy de unos hermanos que dice, la fulana tal se metió en un lío, ya va a ver que el pastor se lo va a tirar directamente. Y la gente estaba en esa expectativa de que cuando el pastor abriera las escrituras, porque anda la hermanita, ya sabe. Hermano, pero usted se lo está tirando directamente a fulana tal. No, yo no dije el nombre, pero ¿para qué?
Si dijo hasta las características. El pelo churruco, esto, que. Si dio todas las características, ¿para qué iba a decir el nombre, hermano? Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, el mensaje, hermano, es un mensaje de enseñanza. Amén. Para que usted mismo tome lo que le corresponde como creyente de Dios, como a una ovejita de Dios, y viva la vida cristiana. Amén. A mí me dijo, hermano, pero es que usted mire, ¿por qué no hace culto todos los días? Porque el asunto está que la gente se pone a ver televisión. Y ay, ¿qué cree usted? Que yo voy a estar haciendo guardia en cada casa ni que fuera yo que, para trasladarle, para que la gente no vea televisión. Tenga la televisión y vea lo que usted vea que puede ver. Porque si le digo, hermano, la televisión es el ojo del diablo, sí lo es, pero siempre está en su casa. Y aún hasta el que predica tiene sus 2 o 3 televisores también metidos allá. Entonces que no vamos a hacer con hipocresía. El que dice, el televisor es un ojo del diablo, pues sí lo ve viendo el programa. No seamos hipócritas. O cada vez que viene un hermano que sea de estos radicales que no cree que hay que tapar el televisor y esconderlo por debajo de la cama. Mire, todo medio de comunicación puede ser o para bendición o para mal. El teléfono usted lo puede usar para transmitir un buen mensaje, pero puede ser usado para transmitir un tremendo rollo también. ¿Comprende? Ese es el teléfono. Tiene la televisión, cualquier otro medio se puede usar para el bien o para el mal. Ahí está el árbol de la ciencia del bien o del mal. Donde o tú lo utilizas de una manera positiva y para tu crecimiento espiritual o para que te destruya espiritualmente. Pero siempre va a tener que haber una decisión personal suya a ese respecto. Amén. Que usted tome la decisión. Amén. Entonces, cada vez que viene un mensaje, y yo digo, la verdad que decimos aquí, búsquenla en los mensajes. Amén. Antes de que la gente critique y murmure, búsquenlo en los mensajes si eso aparece dicho por el profeta buenamente. Amén. Ay, no, que yo voy a escudriñar eso, que cuando venga el hermano Blas en su retorno. Oh, hermano, ya esto fue revelado para que la iglesia tomara estas verdades y con ellas creciera espiritualmente. Porque es a medida que el Espíritu va revelando la palabra que la iglesia también va alcanzando altura espiritual. Amén. No podemos quedarnos rezagados, hermano. El apóstol Pablo ya lo dijo aquello. Yo quería compartir con ustedes un buen plato, una carne sólida, el evangelio, algo sólido, y veo que tenéis necesidad todavía de lechita espiritual. Todavía, como cuando la vida está en su comienzo. Entonces, no puede una persona venir 10 años, 20 años a una congregación y todavía estar con lo mismo, el arrepentimiento, el bautismo, la misma. Hermano, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Amén. ¿Por qué el hermano Lindo es tan reiterativo con este tema? Porque esta es la fase final. Amén. Esta es la fase final del evangelio que tiene que ver con la revelación total de Jesucristo. Amén. Pero la gente quiere que yo retroceda otra vez a hablar sobre la justificación, que hermano, no se meta con esto, la santificación, que esto, que aquello. Hermano, hemos ido avanzando hasta llegar conforme el Espíritu ha realizado este progreso, porque no es un progreso del hermano Lindo, sino un progreso que el Señor quiso colocar en la iglesia. Amén. Amén. ¿De quién es el rechazo? Así como esta prensa, así como este periodista estaba rechazando la aparición de estos carros aquí, así mismo cuando aparece esta revelación, porque está allí en los folletos. Amén. Un rechazo a algo que al final tendrá que darse de cuenta de que, como dice la Escritura, no se puede dar cosas al Hijo. Amén. A una palabra revelada nadie puede, como digamos, evadirla. Amén. Tarde o temprano te vas a conseguir con esa palabra. Amén. ¿Quieres irte con el Señor pero no quieres escudriñar el mensaje? No, hermano. Tú no puedes saltar la primera etapa de la vida del Señor, que es la revelación de Jesús. Amén. Amén. Porque si tú no conoces la revelación y evades la revelación, estás, como digamos, rechazando conocer a la persona del Señor. Amén. Cristo revelado en su propia palabra. Amén. Cristo dándose a conocer a través de su propia palabra. Pero yo no quiero saber nada de la revelación que usted carga. Bueno, está bien. Pero ya sabemos entonces de dónde viene ese rechazo. Porque ninguna persona que sea un predestinado de Dios
puede rechazar lo que Dios tiene para él, porque es un asunto de predestinación. Es algo que te va a atraer de una manera inexplicable, de una manera que tú ni sabes por qué sientes esa atracción hacia esa palabra revelada. Yo digo, hermano, uno no se siente atraído a ninguna cuestión de estas doctrinas para allá, pero cuando se trata de la palabra, Dios me puso esa naturaleza para que yo, como dicen, le clavara los ojos a esa palabra. Amén. Y no la soltara hasta ver a dónde llegaba esa palabra. Amén, amén. Y por eso cuando hablo aquí, hablo con las conclusiones que ya el mismo Espíritu me ha concedido tener. Amén. Las conclusiones de llegar, que hemos llegado a esa piedra de corona, y lo digo una y otra vez, recuerden, los que solamente están dedicados a aprender el puro himnario y desarrollar voces y cosas y ver que, oye, canto bonito, canto lindo, que canto en un coro, para ustedes también es el mensaje. Amén, amén. Escudriñen el mensaje. Amén. Busquen el mensaje también, no solamente busquen cómo voy a presentarme de la manera linda y esa cosa, preparar un escenario, sino busquen el mensaje también. Amén. Escudriñen el mensaje, porque para todos es la revelación de Jesús. Amén, amén. La única manera de ser parte de Cristo es que seas parte de la palabra. Amén, amén. No rechazándola, no negándola, sino aceptándola y luego poniéndola en práctica. Amén. Ese es el Jesucristo de este año y de esta edad en la cual estamos viviendo. Amén. Esa visión de Jesucristo, solamente la visión de un personaje histórico, ya no aparece en la novia. La novia está mirando la palabra revelada. Amén. Y al mirar la palabra revelada, sabe que la palabra es Dios, que Cristo está dentro de esa palabra. Amén. Que ese concepto no cabe en la mente religiosa, eso no es para ellos, eso es para ustedes. Amén. Que pueda ver a Cristo como la palabra revelada en él. Amén. Como decía el sacerdote que visitó a la familia de mi hermana, le decía, ¿y por qué dicen los evangélicos que Cristo es la palabra? ¿Sí? Que Dios es la palabra. ¿Cómo es eso? Que Dios es la palabra. Es que esa revelación no es para él. Dice que la gente se empeña en entrar en el pensamiento de Dios, y la revelación de la palabra es que dentro de la palabra está el Espíritu de Dios. Amén. ¿No te me entiendes? Amén. En la palabra, pues así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Pero por qué es viva y eficaz? Porque hay un espíritu que se mueve con ella. Amén. Y ese único espíritu es el Espíritu de Dios. Amén. Pero tú estás oyendo un evangelio donde no se mueve ese espíritu, puede ser de una forma religiosa, pero no te va a llevar a ninguna parte. Amén. Para que ese mensaje que estás oyendo tenga vida, tiene que tener el Espíritu de Dios moviéndose con ese mensaje. Amén. Y ese Espíritu de vida es el que te va a sacar a ti de toda mala costumbre, de todo mal hábito, y te va a aparejar para la venida del Señor. Amén. Cuando ya estemos en la Sí, tercera Señor. etapa. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, como decía Einstein de su maestro, decía, pero bueno, ¿cómo es posible que este maestro una cosa sencilla la complique tanto? Y yo digo, cuando se predica un mensaje en la sencillez, no lo haga complicado. Entienda que eso es para usted y para que usted lo viva y se beneficie con la palabra de promesa que Dios está dando. Amén, amén. No lo complique. No diga, ese es para allá, no lo reparta, ese es para usted. Para que tome lo que le corresponde y entonces usted se apareje y que el beneficiario al final de cuentas sea usted. Amén. Que esta Amén. palabra sea una bendición para todos los que lo escuchan Amén. y no sea una destrucción. Ve lo que dijo el hermano, me ofendió. No, hermano, por favor, yo le quiero que usted salga de esa mentalidad también. Amén, amén. De esa mentalidad retrógrada. Amén. Esa mentalidad atrasada. Dios ha mostrado las cosas para que usted y yo las entendamos y entonces escalemos a altura espiritual. Amén. No podemos estar sometidos todavía o sumergidos en las edades del oscurantismo propias de la iglesia católica. Así es. Amén. La iglesia ha avanzado como digamos, el progreso de la iglesia se debe al Espíritu de Dios. Amén. Porque la gente dice, se inventó el teléfono gracias a quién, a Benjamín Franklin. El otro inventó la cuestión gracias a fulano y tal. Pero mis hermanos, si la iglesia tiene que darle gracias a su progreso espiritual, es al Espíritu Santo. Amén. Porque Él es quien la guía a toda verdad. Amén. Él es que la saca de una etapa y la trae a otra etapa de mayor entendimiento de la gente.
Así es que nosotros no le... Hay mucha gente a quien se le, digamos, con mucha razón, le da el mérito, se le da el crédito por lo que inventaron, por lo que descubrieron, aquello. Pero nosotros solamente tenemos a alguien que decirle lo que aprendí, lo aprendí de él. Amén. Como Pablo dijo, este evangelio no lo aprendí yo de carne humana, eso me lo entregó y pero fue el mismo Señor que me lo reveló. Amén. Y nosotros sabemos que Dios ha utilizado este canal humano para traernos esta revelación. Amén. El hermano Víctor no está inventando nada, solamente es el canal que Dios ha utilizado para que la iglesia reciba esto y vuele y tome altura, no como cualquier ave, sino como un águila. Amén. Porque el último animal, la última unción es semejante a un águila volando. Dios lo bendiga.